Los mayores misterios antiguos no son leyendas que sobrevivieron a los siglos, sino preguntas que la ciencia todavía no puede responder. Cada año, nuevos descubrimientos revelan estructuras, artefactos y ciudades olvidadas que contradicen suposiciones largamente sostenidas sobre el mundo antiguo. Algunos exhiben una ingeniería que va más allá de lo que su época parece permitir, mientras que otros preservan propósitos que siguen siendo imposibles de identificar con certeza. A pesar de décadas de excavación y de avances tecnológicos, muchos de estos descubrimientos continúan resistiéndose a toda explicación convincente, dejando el pasado con más preguntas que respuestas. Antes de adentrarnos en estos enigmas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así podrás acompañarnos en cada viaje a los rincones más misteriosos del mundo antiguo. Ahora sí, comencemos. Las ventanillas de Otuzco. En los Andes del norte de Perú, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Cajamarca y aproximadamente a 2.700 metros sobre el nivel del mar, un desgastado acantilado volcánico parece haber sido perforado por cientos de oscuras aberturas rectangulares. Desde la distancia, la superficie se asemeja a la fachada de un edificio abandonado. Sin embargo, estas ventanas no fueron hechas para los vivos. Forman las ventanillas de Otuzco, una necrópolis preinca creada tallando cámaras funerarias directamente en la ladera. Los arqueólogos asocian el complejo con el largo desarrollo cultural de la región de Cajamarca, especialmente los siglos en torno al periodo intermedio temprano. Aunque las fechas propuestas varían, porque las tumbas fueron reutilizadas, alteradas y despojadas de gran parte de su contenido original antes de que comenzara la investigación sistemática. El complejo, que ha sobrevivido, contiene más de 300 aberturas talladas en la roca, con recuentos publicados que comúnmente oscilan entre 337 y 338. La mayoría de las entradas miden aproximadamente entre 50 y 60 centímetros de altura, aunque sus dimensiones y planos internos difieren. Algunas son simples cavidades que se abren directamente desde la cara del acantilado, mientras que otras conducen a galerías que sirven a varias celdas funerarias. Un corredor documentado conecta hasta 14 compartimentos. Otuzco no era, por tanto, meramente un muro lleno de agujeros idénticos, sino un paisaje funerario planificado en el que las tumbas, los pasajes, las cámaras y las fachadas fueron talladas en una formación volcánica natural a lo largo de un periodo prolongado. Su desafío de ingeniería residía menos en mover enormes bloques que en retirar roca sin destruir las estrechas particiones entre cámaras vecinas. Los constructores dieron forma a entradas cuadradas y rectangulares, alisaron las superficies interiores y extendieron algunas galerías profundamente en el acantilado. Las descripciones oficiales peruanas informan de pasajes que alcanzan aproximadamente entre 8 y 10 metros, a pesar de la baja altura de muchas entradas. Cortar en espacios tan reducidos, retirar los escombros y preservar la alineación habría requerido una cuidadosa secuenciación. Cada nueva cavidad también debilitaba el material alrededor de las tumbas anteriores, de modo que los talladores tenían que reconocer fracturas, cambios en la dureza y secciones inestables antes de avanzar. El acantilado que se ve hoy es solo el esqueleto expuesto del monumento original. Las descripciones arqueológicas indican que muchas aberturas estuvieron en su día selladas con losas de piedra, mientras que los fragmentos hallados en las cercanías se han interpretado como posibles restos de cubiertas decoradas con relieves simbólicos. Después de que aquellos cierres desaparecieran, el viento, la lluvia, los cambios de temperatura y el crecimiento de las plantas redondearon los bordes y aceleraron la erosión. Lo que ahora se asemeja a un panal abierto pudo haber sido, en su día, una fachada ceremonial cerrada cuyas losas, ofrendas y detalles pintados o tallados comunicaban identidades que ya no pueden recuperarse. Los restos humanos confirman el propósito funerario de las cámaras, pero los rituales allí realizados siguen siendo inciertos. Los muertos pueden haber sido depositados con cerámica, alimentos, herramientas, ornamentos y otras ofrendas destinadas a preservar las relaciones entre los vivos y sus antepasados. Algunas cavidades pueden haber albergado a individuos aislados, mientras que las galerías más grandes podrían haber servido a familias o linajes.
A diferencia de las posteriores torres chulpas, exentas de Perú y Bolivia, Otuzco transformó la propia montaña en la tumba, reemplazando la mampostería construida por una arquitectura producida mediante sustracción. Esa elección otorga al yacimiento su inusual fuerza visual. En Petra o Egra, enormes fachadas proclaman el poder de la élite, mientras que Otuzco crea monumentalidad a través de la repetición. Ninguna abertura individual es colosal, pero cientos de ellas se combinan en lo que parece una ciudad vertical para los muertos. Generaciones de trabajadores parecen haber expandido la necrópolis al tiempo que respetaban las cámaras anteriores, lo que sugiere reglas compartidas para la colocación y el acceso. Sin embargo, no sobrevive ningún plano, inscripción ni registro de construcción. Las marcas de herramientas y las superficies inacabadas revelan cómo se retiraba la roca, pero no cómo se topografiaba la fachada, cómo se organizaba la mano de obra ni qué autoridad controlaba el trabajo. La cronología sigue siendo difícil de definir. Algunos resúmenes sitúan el uso principal de la necrópolis entre aproximadamente el 300 a.C. y el 500 después de Cristo, mientras que otros la asocian más ampliamente con la cultura cajamarca entre aproximadamente el 200 y el 800 después de Cristo. El desacuerdo refleja la historia del yacimiento más que un simple error. Las tumbas talladas en la roca podían reabrirse, ampliarse o reutilizarse durante generaciones, y los objetos retirados de sus capas originales no pueden datar con seguridad las cámaras que los contenían. El saqueo destruyó aún más los depósitos necesarios para un análisis preciso. Otuzco se comprende mejor como parte de una tradición funeraria regional que se desarrolló antes del dominio inca y que probablemente cambió a lo largo de varios siglos. El conocimiento arqueológico moderno se acumuló lentamente. Julio C. Tello, uno de los fundadores de la arqueología peruana, examinó la región de Cajamarca y del Marañón durante la década de 1930 y, según se informa, recuperó huesos humanos en Otuzco en 1937. Henry y Paul Reichlen trabajaron en Cajamarca en 1947 y 1948, documentando yacimientos y construyendo una secuencia de fases culturales regionales, mientras que Rafael Larco Hoyle ayudó a definir la cultura cajamarca a través de su cerámica en un estudio de 1948. Desde finales de la década de 1970 hasta la de 1980, los proyectos japoneses dirigidos por Kazuo Terada investigaron centros cercanos como Huacaloma y Laizón, extendiendo la historia conocida de los asentamientos de la cuenca hasta el segundo milenio antes de Cristo. Estos proyectos no dataron por completo Otuzco, pero lo situaron dentro de un paisaje cultural mucho más profundo. Siglos de alteración causaron la mayor pérdida arqueológica. Muchas cámaras fueron abiertas antes de la excavación profesional, y los huesos y objetos fueron retirados, dispersados o destruidos. Sin depósitos sellados, los investigadores no pueden determinar cuántas personas ocupaban cada tumba, si los cuerpos fueron depositados intactos o reorganizados más tarde, cómo diferían las ofrendas según el estatus, o si sectores separados pertenecen a diferentes periodos. Incluso el número de nichos sigue siendo incierto, porque la erosión ha fusionado algunas aberturas y borrado otras, mientras que la desgastada roca volcánica continúa agrietándose y derrumbándose. Monkodonja, Croacia. La evidencia de radiocarbono y las secuencias de artefactos sitúan la ocupación principal de Monkodonja entre aproximadamente el 1850 o el 1750 a.C. y el 1500 o el 1450 a.C. dentro de la desarrollada edad del Bronce temprana y media. Los resúmenes anteriores a veces extendían su historia hasta alrededor del 1200 a.C., pero la investigación detallada indica que el asentamiento fortificado ya había sido abandonado antes del período de los campos de urnas de la Edad del Bronce tardía. Su plano preservado forma un óvalo irregular que mide aproximadamente 250 metros de este a oeste y unos 160 metros de ancho, encerrando cerca de 3 hectáreas. Esta área estaba dividida en 3 zonas social y arquitectónicamente distintas. Una acrópolis fuertemente protegida en el terreno más elevado, una ciudad alta a su alrededor y una ciudad baja que se extendía hacia las defensas exteriores. Los investigadores estiman que el asentamiento pudo haber alojado a unos 1000 habitantes, una población inusualmente concentrada para la Istria de la Edad del Bronce.
Las casas no estaban dispersas al azar, porque los muros, los pasajes, las áreas de trabajo, los edificios de almacenamiento y las rutas a través del asentamiento seguían los contornos de los espacios creados durante la extracción en cantera. Edificios más grandes y elaborados ocupaban la Acrópolis, mientras que residencias más simples y áreas de artesanía aparecían debajo, lo que sugiere que el rango se expresaba no solo a través de la riqueza portátil, sino también a través del acceso a la parte más segura y elevada de la colina. El logro más llamativo era el sistema de fortificación. Moncodonga estaba rodeada por varias líneas de defensas de piedra caliza construidas sin mortero, mientras que el circuito principal se extendía por aproximadamente 1 kilómetro y superaba los 3 metros de anchura durante su fase desarrollada. Algunas descripciones modernas afirman que los muros originalmente alcanzaban los 10 metros de altura. Pero la reconstrucción arqueológica sólidamente respaldada es más cautelosa, indicando muros sustanciales de al menos varios metros de altura cuyas porciones superiores se han derrumbado. Sus núcleos estaban rellenos de piedras más pequeñas entre caras exteriores cuidadosamente dispuestas, creando una masa estable capaz de resistir la presión sin cemento. La piedra caliza se extraía directamente de la colina. Así, la construcción y la ingeniería del paisaje ocurrían simultáneamente. Retirar la roca proporcionaba miles de piedras de construcción al tiempo que se aplanaba la cima y se cortaban amplias terrazas para casas, calles y defensas. Esta solución reducía el transporte a larga distancia. Sin embargo, no eliminaba la necesidad de una planificación extensa, porque extraer en cantera demasiado profundamente o en la secuencia equivocada habría dañado las superficies requeridas para la ocupación. El resultado era una meseta artificial encerrada por una arquitectura cuyo peso, drenaje y estabilidad tenían que controlarse mediante el conocimiento práctico más que mediante planos que hayan sobrevivido o cálculos escritos. Los muros a menudo se describen como ciclópeos, porque sus grandes bloques irregulares se asemejan a la mampostería, asociada con las posteriores ciudadelas de la Grecia micénica. Pero la comparación debe tratarse con cuidado. Las primeras fortificaciones de Moncodonga datan del siglo XIX a.C., mientras que los famosos muros monumentales de Micenas pertenecen en gran medida a fases posteriores del segundo milenio a.C. El parecido, por tanto, no puede simplemente demostrar que ingenieros micénicos llegaran a Istria y diseñaran el asentamiento. En cambio, la arquitectura revela que las comunidades en torno al Adriático participaban en redes más amplias a través de las cuales objetos, conceptos constructivos, símbolos de estatus e ideas defensivas podían viajar en varias direcciones. Las influencias del sur y el este del Egeo son particularmente visibles en algunos detalles arquitectónicos y artefactos, mientras que la piedra caliza local, las tradiciones locales de piedra seca y la reconstrucción repetida dieron a Moncodonga su propio carácter. Su importancia no reside en una tecnología imposible, sino en la combinación inesperadamente temprana de un recinto masivo, entradas controladas, zonas especializadas, espacio para la élite, almacenamiento, producción y comunicación regional dentro de una sociedad que no produjo ningún archivo administrativo legible. La entrada occidental proporciona la evidencia más sólida de un cálculo arquitectónico a largo plazo. En lugar de seguir siendo una simple brecha en el muro, la puerta oeste fue ampliada, estrechada, reforzada y reorganizada a lo largo de varias generaciones. Su acceso obligaba a moverse a través de un pasaje controlado bordeado por pesada mampostería, permitiendo a los defensores observar y restringir a cualquiera que entrara desde la dirección de la costa. Durante una importante expansión en el siglo XVI a.C., partes del muro principal se duplicaron y alcanzaron más de 3 metros de grosor, convirtiendo la puerta en un complejo defensivo por capas más que en una abertura ceremonial. Las alteraciones repetidas indican que los habitantes estaban respondiendo a nuevas necesidades de seguridad, a poblaciones más grandes, a condiciones políticas cambiantes o a las tres cosas. Los constructores tenían que conectar la nueva mampostería con las estructuras más antiguas al tiempo que preservaban la ruta hacia el asentamiento, una operación que requería una comprensión precisa de la carga, la cimentación y la circulación.
Aunque la puerta puede parecer sorprendentemente sofisticada, ninguna evidencia respalda las afirmaciones de maquinaria perdida o métodos de construcción desconocidos. Su misterio concierne a la organización detrás de la mano de obra y a la autoridad política capaz de rediseñar repetidamente una estructura comunal tan grande. Las tumbas de cista, revestidas de piedra junto a la puerta oeste, tenían un segundo misterio, porque muertos seleccionados fueron colocados directamente en el umbral más controlado del asentamiento, quizá vinculando la ascendencia, el rango y la autoridad con la entrada. A aproximadamente 1 kilómetro al sureste, la colina de Mushego preserva un cementerio separado de túmulos funerarios de piedra, lo que muestra que Moncodonja pertenecía a un paisaje ritual más amplio en lugar de erigirse como una fortaleza aislada. La puerta norte conducía hacia una cueva vertical de más de 50 metros de profundidad, donde se encontraron cerámica de la Edad del Bronce y evidencia de un enterramiento neolítico anterior. Aunque su papel ceremonial preciso sigue siendo incierto, los hogares, talleres, vasijas de almacenamiento, herramientas, huesos de animales y cientos de miles de fragmentos de cerámica excavados revelan una comunidad sostenida por la agricultura, la producción artesanal y el intercambio. Los objetos decorados de arcilla, conocidos como ídolos en forma de pan, conectan a Moncodonja con redes de comunicación que se extienden a través del norte de Italia y Europa central. Mientras que las influencias egeas aparecen en artefactos y detalles arquitectónicos seleccionados, partes del asentamiento ardieron antes de que la ocupación terminara alrededor del 1500 o el 1450 a.C. Pero la evidencia no puede establecer si fue responsable la guerra, una crisis interna, un cambio económico o un abandono deliberado. Moncodonja no fue reconstruida durante la Edad del Bronce tardía ni la Edad del Hierro, y solo un aislado denario de plata de Augusto, datado en el 13 a.C., registra una visita posterior del período romano, llamada las Micenas de Istria. El yacimiento es más valioso como un logro claramente local. Una comunidad sin escritura remodeló una colina de piedra caliza, mantuvo defensas masivas, separó espacios de élite y ordinarios y controló el movimiento a través de puertas diseñadas por ingeniería. Sin embargo, no dejó ninguna explicación de la autoridad que organizó el proyecto ni de la crisis que finalmente lo vació. Pisac, Perú. En lo alto del Valle Sagrado de Perú, Pisac ocupa una cresta montañosa, donde el terreno llano es escaso. Las laderas se precipitan hacia el río Vilcanota y todo edificio importante requería la remodelación de la propia montaña. El complejo se encuentra a unos 33 kilómetros al noreste de Cusco y se alza por encima del pueblo moderno hasta elevaciones que se aproximan a los 3.400 metros, mientras que el asentamiento de abajo se sitúa cerca de los 2.970 metros. En lugar de formar una única ciudad compacta, Pisac se extiende a través de crestas, terrazas, barrancos y cumbres rocosas, combinando tierras de cultivo, casas, edificios ceremoniales, almacenes, caminos, obras defensivas y una vasta zona funeraria. La mayor parte de la arquitectura visible pertenece a la expansión inca del siglo XV, comúnmente asociada con Pachacútec. Sin embargo, ningún plano que haya sobrevivido nombra a su arquitecto, registra su secuencia de construcción ni define su propósito original con certeza. Su característica más dramática es el paisaje de terrazas. Largas plataformas curvas descienden a través de laderas empinadas, convirtiendo el terreno inestable en superficies cultivables al tiempo que sostienen estructuras por encima de ellas. Las terrazas incas no eran simples repisas de piedra. Los constructores generalmente colocaban capas graduadas de roca, grava, arena y tierra detrás de muros de contención para que el agua de lluvia pudiera drenar en lugar de acumular una presión destructiva. En Pisac, las curvas siguen los contornos de la montaña, reduciendo la erosión y produciendo campos a diferentes elevaciones. El principio se asemeja a la ingeniería de laderas de Machu Picchu y Ollantaytambo, pero Pisac lo aplica a través de una cresta más fragmentada, donde un solo fallo podría haber dañado varios sectores por debajo. Muchas terrazas permanecen estables después de aproximadamente 5 siglos, lo que demuestra que el sistema funcionaba. Aunque los arqueólogos no han recuperado cálculos que expliquen cómo se coordinaban los gradientes, el drenaje y las cargas del suelo a través de un terreno tan irregular. La gestión del agua estaba integrada en el mismo diseño.
Canales de piedra llevaban el agua de manantial hacia las áreas habitadas y ceremoniales, mientras que los desagües redirigían la lluvia estacional lejos de los muros y las cimentaciones. Las escaleras, los senderos, los muros de contención y los canales se intersecan tan estrechamente que el complejo parece haber sido planificado como un paisaje hidráulico, conectado más que ensamblado a partir de proyectos no relacionados. Su orden exacto de construcción sigue sin estar claro. Sin embargo, las terrazas pueden haber precedido a los asentamientos, o varios sectores pueden haberse alzado juntos bajo grupos de trabajo separados. Ninguna secuencia de excavación completa demuestra cómo los supervisores incas transferían las mediciones entre crestas divididas por acantilados y barrancos. Pisac preserva la solución de ingeniería terminada, pero casi ninguna de las instrucciones que la produjeron. La mejor obra de cantería sobrevive en el sector ceremonial conocido hoy como Intihuatana. Muros cuidadosamente labrados rodean un elemento de roca tallada, cuyo nombre moderno en quechua suele traducirse como el lugar donde se ata el sol. Nombres similares se emplean en Machu Picchu y en otros yacimientos incas, pero la terminología original y la función precisa siguen siendo objeto de debate. Puede haber servido para la observación solar, la programación ritual o ceremonias vinculadas a las montañas sagradas. Aunque las afirmaciones de que operaba como un instrumento astronómico exacto van más allá de la evidencia actual, su estatus resulta más claro a partir de la arquitectura circundante. Los bloques se juntan estrechamente sin mortero, mientras que las entradas y los nichos trapezoidales siguen las formas de la élite inca. Los edificios ordinarios cercanos emplean piedra de campo más pequeña y mortero de arcilla, lo que muestra que la precisión extrema estaba reservada para los espacios política o religiosamente importantes. Al otro lado de una cara del acantilado se encuentra el cementerio generalmente llamado Tancanamarca, donde la roca está perforada por numerosas cavidades funerarias. Los relatos populares a menudo afirman que hay varios miles de tumbas, pero el saqueo y siglos de alteración hacen difícil confirmar los totales exactos. El cementerio demuestra que la montaña de Pisac se empleaba tanto para los vivos como para los muertos, con los antepasados colocados de forma visible dentro del paisaje sagrado. El saqueo de tumbas de la época colonial retiró cuerpos, textiles, cerámica y ofrendas que podrían haber identificado a las personas allí enterradas. La arquitectura sobrevive, pero gran parte de la evidencia necesaria para reconstruir la población, la jerarquía social y los rituales funerarios ha desaparecido. Las descripciones oficiales, no obstante, identifican a Pisac como poseedor de una de las áreas funerarias más grandes que se conocen dentro del Tahuantinsuyo. La conquista española transformó la región después de que las fuerzas de Francisco Pizarro entraran en Cusco en 1533. La autoridad política inca se fracturó, el complejo elevado fue finalmente abandonado y un pueblo colonial se desarrolló en el fondo del valle. Durante las reducciones promovidas por el virrey Francisco de Toledo en la década de 1570, las comunidades andinas dispersas fueron concentradas en asentamientos planificados que eran más fáciles de administrar, gravar con impuestos y convertir. El Pisac moderno refleja esa reorganización colonial, aunque los registros que han sobrevivido no describen cada movimiento desde el complejo de la montaña. El abandono ayudó a preservar el sitio superior de la reconstrucción continua, pero los terremotos, la erosión, la vegetación, la búsqueda de tesoros, el saqueo de tumbas y la retirada de piedra reutilizable dañaron gradualmente sus muros y enterramientos. Los viajeros del siglo XIX presentaron Pisac a una audiencia académica más amplia a través de descripciones, bocetos y planos arquitectónicos. Aunque las interpretaciones tempranas a menudo se basaban en suposiciones europeas más que en una excavación arqueológica controlada, una cartografía más sistemática, el desbroce, el análisis arquitectónico, la estabilización y la conservación se expandieron bajo las instituciones peruanas durante el siglo XX. Perú estableció el Parque Arqueológico Nacional de Pisac en 1983, reconociendo formalmente que el monumento no era simplemente un grupo de ruinas aisladas, sino un paisaje cultural conectado.
El área protegida incluye terrazas, senderos, sectores residenciales, edificios ceremoniales, cementerios y características ambientales circundantes, en lugar de solo las estructuras más frecuentemente visitadas hoy. Las investigaciones modernas, por tanto, han diferido de las espectaculares excavaciones de tesoros a menudo asociadas con los yacimientos antiguos. Gran parte del trabajo en Pisac ha implicado registrar muros, desbrozar vegetación, reparar el drenaje, estabilizar terrazas, conservar la mampostería y controlar el acceso de los visitantes. Estas intervenciones son esenciales porque el agua que entra en un muro de contención puede desestabilizar toda una sección de la ladera. También crean una dificultad arqueológica, ya que las secciones reconstruidas deben distinguirse de la mampostería inca inalterada mediante fotografías, informes, diferencias de material y registros de construcción. Ninguna excavación individual ha descubierto un archivo, una inscripción real o un depósito de fundación capaz de explicar el plano completo. Así, la interpretación continúa dependiendo en gran medida de la arquitectura y de la comparación con otros centros imperiales incas. Pisac es misterioso no porque sus constructores poseyeran una tecnología imposible, sino porque el conocimiento práctico que conectaba sus sistemas separados nunca se puso por escrito en una forma que haya sobrevivido. Las herramientas disponibles para los canteros incas se comprenden en términos generales, incluyendo martillos de piedra, la abrasión, palancas de madera, cuerdas e implementos de aleación de cobre o bronce. Lo que sigue siendo incierto es cómo se organizaba a miles de trabajadores y cómo se movía la información entre topógrafos, constructores de terrazas, canteros, ingenieros del agua, agricultores y especialistas en rituales. Sin dibujos técnicos, los supervisores aún tenían que mantener los gradientes de las terrazas, las pendientes de los canales, la alineación de los muros, las rutas de acceso y la estabilidad estructural a través de una montaña dividida por barrancos y acantilados. Tel Arad, Israel. Tel Arad se alza desde el noreste del Negev como dos asentamientos separados por la altura y por casi 2000 años de historia. La ciudad baja pertenecía a la Edad del Bronce temprana, mientras que la ciudadela situada por encima de ella fue reconstruida repetidamente durante la Edad del Hierro y periodos posteriores. Las ruinas eran conocidas por los exploradores del siglo XIX, pero la excavación sistemática comenzó en 1962 bajo Yohanan Aharoni y Ruth Amiran. Aharoni se centró principalmente en la fortaleza superior, mientras que Amiran dirigió largas campañas en la ciudad baja, exponiendo uno de los planos urbanos de la Edad del Bronce temprana más claros del Levante meridional. La ocupación más temprana comenzó como un asentamiento sin murallas durante el cuarto milenio antes de Cristo, pero alrededor del comienzo del tercer milenio antes de Cristo se transformó en una ciudad fortificada. Su principal fase urbana suele datarse en torno al 2950 al 2650 a.C. La ciudad baja cubría aproximadamente 10 hectáreas, una escala impresionante cerca del límite de la agricultura fiable. Un muro con base de piedra con torres redondeadas salientes encerraba un circuito de unos 1200 metros. Las puertas, las calles, los barrios, las zonas públicas y la instalación central de agua revelan una planificación coordinada más que un crecimiento incontrolado. Muchas casas seguían un diseño ahora llamado la Casa de Arad, con una cámara alargada a la que se entraba desde el lado largo, bancos, espacios de almacenamiento, patios y áreas de trabajo. Los umbrales y los callejones estaban dispuestos de modo que los edificios formaban barrios en lugar de recintos aislados. Los principios repetidos indican una fuerte tradición arquitectónica. Aunque no sobrevive ningún plano oficial único, postes de madera sostenían techos de ramas, cañas y tierra apisonada, mientras que las cimentaciones de piedra protegían los muros de ladrillo de barro de la humedad. La técnica era práctica, pero coordinarla a través de una ciudad de varios miles de habitantes requería constructores experimentados y mano de obra organizada. El agua era el desafío decisivo. Tel Arad recibe precipitaciones irregulares y sus alrededores no podían sostener una población densa sin almacenamiento. La ciudad baja ocupaba una depresión poco profunda, permitiendo que la escorrentía de las laderas y las calles cercanas se moviera hacia un embalse abierto cerca del centro.
Los canales y las superficies graduadas ayudaban a dirigir la lluvia estacional hacia esta cuenca. Las descripciones más antiguas a veces llamaban a la instalación un pozo, pero la investigación geológica mostró que el agua subterránea yacía muy por debajo de su fondo, confirmando que era un sistema alimentado por la lluvia, o embalse. La pregunta sin resolver es cómo los habitantes gestionaban el suministro a través de repetidos años secos y sostenían una población lo bastante grande como para justificar los muros. La ubicación de Arad explica parte de su éxito. Las rutas desde el sur del Mar Muerto, la Arabá, las tierras altas de Judea y el norte del Negev convergían en la región. La cerámica y los objetos importados revelan conexiones con Egipto, mientras que el intercambio relacionado con el cobre probablemente vinculaba la ciudad con zonas mineras más al sur. Las vasijas de almacenamiento indican el movimiento de grano, aceite, productos animales y bienes importados. Aunque la autoridad que controlaba este comercio sigue siendo desconocida, no sobrevive ningún archivo del asentamiento de la Edad del Bronce temprana. Así, los arqueólogos deben reconstruir su organización a través de los muros, los edificios, los patrones de distribución y los bienes extranjeros, en lugar de a través de un testimonio escrito. El abandono de la ciudad en torno al 2650 a.C. sigue siendo uno de sus problemas arqueológicos centrales. Los excavadores no encontraron ninguna evidencia de una única destrucción catastrófica que pudiera explicar el fin de la ocupación. Se han propuesto el estrés climático, el debilitamiento del comercio con Egipto, la interrupción del intercambio regional, la presión sobre los recursos locales y los cambios en el movimiento pastoril. Ninguno se ha demostrado como la causa final. Los muros no podían resolver una prolongada escasez de agua ni un colapso económico, debido a que la ciudad baja nunca fue reconstruida a la misma escala. Su plano sobrevivió con una claridad inusual, en lugar de quedar enterrado bajo capas monumentales posteriores. Casi 2 milenios después, la actividad se desplazó a la colina superior, a unos 30 metros por encima de las ruinas cananeas. Allí se desarrolló una serie de fortalezas, con el más conocido bastión judaíta generalmente asignado a los siglos IX hasta principios del VI a.C. La excavación reveló varias fases superpuestas en lugar de un edificio inmutable. Los muros fueron reparados y reconstruidos repetidamente a medida que las condiciones políticas cambiaban. En su principal forma de la Edad del Hierro, el bastión cuadrado medía aproximadamente 50 metros por lado. Almacenes, habitaciones residenciales, un patio, muros defensivos y un sistema interno de agua muestran que funcionaba como un centro tanto militar como administrativo que dominaba las rutas a través del Negev. La estructura más notable dentro de la fortaleza era un pequeño templo descubierto por Aharoni en 1962. Su plano incluía un patio, un altar, una sala principal y un santuario interior rebajado. Se encontraron 2 piedras erguidas en la cámara interior, junto con 2 altares de piedra caliza cerca de su entrada. Un análisis de residuos publicado en 2020 identificó incienso en un altar y compuestos de cannabis mezclados con estiércol animal en el otro, lo que indica que la quema ritual producía humo aromático y vapores psicoactivos. El templo fue posteriormente puesto fuera de uso, pero la fecha y la razón siguen siendo objeto de debate. Sus instalaciones parecen haber sido deliberadamente cubiertas en lugar de violentamente destruidas, lo que fomenta teorías de que reformas reales lo clausuraron. Aunque la secuencia arqueológica sigue siendo incierta, más de 100 fragmentos de cerámica inscritos, conocidos como los ostraca de Arad, añaden una dimensión humana a la fortaleza. Muchos datan de las décadas finales del Reino de Judá y registran nombres, entregas, órdenes militares y asignaciones de harina, vino o aceite. Varios estaban dirigidos a un comandante llamado Eliashib, revelando una red administrativa alfabetizada poco antes de la conquista babilónica a principios del siglo VI a.C. Un estudio de caligrafía de 2016 identificó al menos 6 escritores entre 16 ostraca, lo que sugiere una alfabetización que iba más allá de un único escriba especialista. La fortaleza también dependía de canales y de un almacenamiento subterráneo tallado en la roca para proteger su agua, a diferencia del embalse comunal abierto de abajo. Las cuevas de Uparkot. Mucho antes de que Junagadh se convirtiera en una ciudad fortificada al pie del monte Girnar, las comunidades budistas ya estaban tallando cámaras en la roca del oeste de la India.
Dentro del fuerte de Uparkot, en Gujarat, crearon el monumento ahora conocido como las Cuevas de Uparkot, aunque no son cavernas naturales, sino interiores arquitectónicos cuidadosamente planificados, excavados directamente en la roca viva. La mayoría de los estudiosos las datan en los siglos II y III después de Cristo, cuando Saurashtra estaba vinculada al comercio marítimo a través del mar Arábigo bajo los sátrapas kshatrapa occidentales. Junto con las cercanas cuevas de Kapra Kodia y Baba Piara, formaban parte de un extenso paisaje monástico budista que servía a caminos, mercados, embalses y centros políticos regionales. Las cuevas se encuentran dentro del antiguo fuerte, más allá de su foso defensivo y cerca del famoso pozo escalonado Adi Kadi Bab. Desde la superficie poco revela el complejo oculto bajo la roca. Los constructores excavaron hacia abajo y hacia adentro para crear múltiples niveles arquitectónicos, dejando masas seleccionadas de piedra como pilares, muros, techos, bancos y elementos decorativos. Los arqueólogos identifican 3 niveles visibles, aunque solo 2 funcionan como pisos regulares. Cada etapa de excavación requería una cuidadosa planificación, porque el techo de un nivel también sostenía los espacios de abajo. Un solo error podría haber debilitado toda la estructura. El piso superior se centra en un tanque de agua cuadrado que mide unos 3,4 metros por lado. Una galería cubierta rodea 3 lados, enlazando el depósito con las habitaciones cercanas. Junto a él se alza una gran sala sostenida por 6 pilares tallados a partir de la misma roca continua que el techo y el suelo. Los corredores conducen a bancos de piedra rebajados divididos en compartimentos, probablemente empleados para dormir, enseñar o realizar actividades comunales. Bandas decorativas imitan las hiladas de mampostería, mientras que los frisos muestran diseños de tablero de ajedrez y motivos de ventanas chaitya en forma de herradura. Cada característica arquitectónica emergió retirando piedra en lugar de ensamblar bloques separados. El nivel inferior sigue una disposición similar, con corredores, celdas, salas con pilares y entradas talladas, pero su decoración es más refinada. Los pilares poseen bases, fustes y capiteles distintos, a pesar de seguir formando parte del lecho de roca. Varias características se asemejan a las tradiciones rupestres satavahana, mientras que otras sugieren una influencia artística grecorromana, reflejando la diversidad cultural del oeste de la India durante el período. En lugar de servir solo como refugio, Uparkot recreaba la apariencia de la arquitectura de madera y mampostería enteramente a través de la excavación. Las cuevas fueron talladas en piedra caliza mioceno, una calcarenita relativamente trabajable pero geológicamente inconsistente. Aunque más fácil de moldear que el granito, la roca contiene débiles planos de estratificación y fracturas ocultas que aumentan el riesgo de derrumbe. Los constructores tenían que juzgar cuánta piedra podía retirarse con seguridad, al tiempo que se preservaba suficiente material para sostener los techos. Los 6 pilares de la sala superior y los soportes correspondientes de abajo formaban parte de un sistema estructural cuidadosamente planificado en lugar de ser añadidos decorativos. Los monumentos rupestres antiguos generalmente se excavaban desde el techo hacia abajo para evitar que los escombros que caían dañaran las superficies terminadas. En Uparkot, este método se volvía aún más exigente, porque 2 pisos funcionales tenían que permanecer alineados. Los constructores primero determinaban las alturas de los techos, las ubicaciones de los pilares, los grosores de los muros y las dimensiones de las habitaciones antes de abrir las cámaras inferiores. Un techo cortado en exceso o un pilar mal colocado nunca podría corregirse reconstruyendo con mampostería. Las cuerdas de medir, las plomadas, las reglas rectas, las varas marcadas y los niveles de agua probablemente proporcionaban la precisión necesaria. Aunque no sobrevive ningún manual de construcción escrito, la gestión del agua añadía otro desafío de ingeniería. El depósito superior sugiere que el monasterio sostenía a las comunidades durante el retiro estacional del monzón. Sistemas similares aparecen en la cercana Kapra Kodia, donde los canales y las cisternas dominan el trazado. En Uparkot, el tanque tenía que almacenar agua sin permitir filtraciones a las cámaras de abajo. Su posición junto a la galería demuestra una planificación intencionada que combinaba almacenamiento, drenaje, circulación y estabilidad estructural dentro de un único diseño rupestre.
Comparado con los complejos de cuevas más grandes de la India, Uparkot sigue una estrategia arquitectónica diferente. Ajanta despliega salas monumentales a través de una cara de acantilado, mientras que Ellora se expandió hasta convertirse en un inmenso complejo budista, hindú y jainista. Uparkot, en cambio, comprimió salas, corredores, celdas, depósitos y soportes estructurales en una compacta excavación de múltiples niveles bajo una meseta fortificada. Los edificios convencionales se alzan añadiendo material. Uparkot apareció solo a medida que se retiraban miles de toneladas de piedra. Ninguna inscripción registra al patrocinador, al arquitecto o la fecha exacta de construcción. La cronología aceptada depende principalmente del estilo arquitectónico y de la comparación con otros monasterios rupestres budistas en torno a Junagadh. Canteros expertos probablemente trabajaban en proyectos reales, comerciales y religiosos, mientras que los monjes determinaban los requisitos prácticos como celdas, espacios de reunión y almacenamiento de agua. Sin planos, contratos ni registros escritos, la organización detrás de la excavación sigue siendo en gran medida desconocida. El paisaje circundante ya era históricamente importante antes de que se crearan las cuevas. Los cercanos edictos rupestres del emperador Ashoka del siglo III a.C. documentan la difusión del budismo por Saurashtra. La misma roca recibió más tarde la inscripción de Rudradaman I alrededor del 150 después de Cristo, que describe reparaciones al lago Sudarshan tras graves inundaciones, seguida de otra inscripción bajo Skandagupta durante el siglo V. Estos registros revelan una región próspera donde los gobernantes invertían fuertemente en embalses, caminos y obras públicas, creando las condiciones que permitieron que florecieran proyectos religiosos ambiciosos como Uparkot. Durante el siglo XIX, los arqueólogos y topógrafos británicos documentaron las cuevas con mayor detalle. James Burgess y el Servicio Arqueológico de la India produjeron planos y descripciones que distinguían Uparkot de los grupos vecinos de Kaprakodia y Baba Piara. El monumento recibió más tarde protección legal, mientras que los esfuerzos de conservación se centraron en estabilizar la piedra caliza desgastada y preservar las tallas afectadas por la humedad y la erosión. La evidencia que ha sobrevivido apunta a una hábil artesanía más que a una tecnología perdida. Cinceles de hierro, martillos, lámparas de aceite, cuerdas de medir, plomadas y trabajo paciente podrían explicar cada característica visible. El mayor misterio reside en comprender cómo los constructores coordinaban la excavación a través de múltiples niveles al tiempo que preservaban la integridad estructural, mantenían la simetría e integraban la gestión del agua en el diseño. Su pericia, casi con seguridad, se transmitía a través del aprendizaje. Sin embargo, prácticamente nada de ese conocimiento práctico ha sobrevivido. Aunque la meteorización ha suavizado muchas tallas, la arquitectura restante todavía demuestra una planificación extraordinaria. Cada pilar marca piedra deliberadamente preservada, cada cámara registra material intencionadamente retirado y cada banda decorativa muestra que la ingeniería y el simbolismo se desarrollaron juntos. Uparkot carece de la inmensa escala de Kailasa o del esplendor pintado de Ajanta. Sin embargo, preserva un logro diferente, un monasterio creado enteramente como espacio negativo dentro de la roca sólida. Casi 18 siglos después, el mayor misterio no es cómo los antiguos artesanos cortaban la piedra, sino cómo visualizaban un edificio entero de múltiples niveles mucho antes de que la roca circundante hubiera desaparecido. Los acantilados de Bandiagara, en el centro de Malí, donde la meseta de arenisca de Bandiagara rompe de repente por encima de la arenosa llanura del Seno Gondo, unos edificios antiguos parecen aferrarse a repisas que apenas parecen lo bastante anchas para sostener a una persona. La escarpa se extiende por aproximadamente 200 kilómetros y se alza entre unos 100 y 500 metros por encima del paisaje circundante, formando una cadena de acantilados, barrancos, refugios naturales y terrazas rocosas aisladas. A lo largo de esta inmensa barrera se erigen casas, graneros, santuarios, estructuras comunales y cámaras funerarias construidas con piedra, madera y tierra.
La UNESCO añadió el paisaje cultural a la lista del Patrimonio Mundial en 1989, reconociendo no solo su dramática geología, sino también una tradición arquitectónica moldeada por varias poblaciones a lo largo de más de 2000 años. Sin embargo, los restos más desconcertantes no son las aldeas todavía ocupadas cerca de la base de los acantilados. Son las cámaras abandonadas ocultas dentro de la cara vertical de la roca, algunas de las cuales solo pueden alcanzarse mediante una difícil escalada. Mucho antes de que la región llegara a asociarse estrechamente con los dogones, comunidades anteriores emplearon sus cuevas y estrechas repisas. Los arqueólogos organizaron en su día esta historia en 3 fases culturales sucesivas: los Toloi, los Telem y los dogones. Las estructuras más antiguas identificadas cerca de Sanga se atribuyeron a los Toloi y se dataron mediante evidencia de radiocarbono principalmente en los siglos III y II a.C. Sus graneros cilíndricos de arcilla se construían a partir de rollos superpuestos de tierra en lugar de ladrillos rectangulares ordinarios. Muchos siglos después, las personas convencionalmente llamadas Telem ocuparon partes de la escarpa desde aproximadamente el siglo XI después de Cristo. Mientras que el asentamiento Dogon se expandió por la región entre los siglos XIII y XV, el término Telem proviene de la tradición Dogon y se refiere ampliamente a aquellos que fueron encontrados allí antes que ellos, lo que significa que puede no describir a una única población étnica claramente delimitada. La investigación moderna, por tanto, se ha vuelto más cautelosa a la hora de tratar estas etiquetas como 3 pueblos completamente separados. El misterio arquitectónico lo crea la posición más que el tamaño por sí solo. Grupos de habitaciones construidas de arcilla ocupan cavidades muy por encima de la llanura, protegidas bajo capas salientes de arenisca. Los muros se formaban a partir de bloques de tierra moldeada o hiladas de arcilla, a veces combinados con cimentaciones de piedra y elementos de madera. Graneros redondeados, cámaras rectangulares y pequeñas aberturas se comprimían en los límites irregulares de los refugios naturales. A diferencia de un asentamiento en terreno llano, la construcción aquí requería que los trabajadores transportaran agua, arcilla, madera, alimentos y herramientas a través de laderas quebradas antes de ensamblar los muros junto a caídas empinadas. Algunas estructuras se erigen por encima de edificios Dogon posteriores, produciendo una secuencia vertical en la que diferentes periodos de ocupación permanecen visibles en el mismo acantilado. Sus modestas dimensiones no deberían disimular el logro logístico implicado, porque cada cesta de arcilla húmeda se volvía más pesada y más difícil de controlar a medida que se elevaba hacia las repisas. Ningún texto Telem que haya sobrevivido explica cómo se organizaba este trabajo. Los arqueólogos no han descubierto planos arquitectónicos, cálculos escritos ni un sistema completo de andamiaje preservado contra la roca. Las cuerdas, las escaleras de madera, las plataformas temporales y las rutas a través de fisuras naturales ofrecen explicaciones prácticas, y métodos similares siguieron siendo familiares para las comunidades posteriores. Se sabe que las familias Dogon elevaban cuerpos hacia lugares de enterramiento elevados con cuerdas, lo que demuestra que el ascenso por el acantilado era posible sin maquinaria moderna. Sin embargo, cargar un cuerpo envuelto en una ocasión limitada era diferente a elevar repetidamente materiales de construcción y mantener una fuerza de trabajo en la misma posición. El acantilado también ha cambiado a través de la erosión y los desprendimientos de rocas, de modo que los caminos o las instalaciones de madera que en su día existieron pueden haber desaparecido. La ausencia de tales restos no demuestra que los constructores poseyeran una tecnología desconocida, pero deja la secuencia completa de construcción más allá de la reconstrucción directa. Las cámaras no se crearon simplemente para impresionar a los observadores de abajo. Las cuevas elevadas ofrecían protección contra el agua estacional, los animales y el ataque humano, mientras que los refugios secos producían condiciones inusualmente favorables para preservar el material orgánico. Muchas se convirtieron en lugares de enterramiento colectivo en los que los cuerpos se depositaban con prendas, mantas, cestas, cerámica, cuentas, reposacabezas de madera y otros objetos personales. A medida que el espacio se volvía limitado,
Los huesos más antiguos podían apartarse para recibir enterramientos posteriores, dejando conjuntos mezclados en lugar de tumbas individuales selladas. La altitud, por tanto, servía tanto para propósitos prácticos como rituales. Los muertos estaban separados del asentamiento cotidiano al tiempo que permanecían físicamente conectados a los acantilados que dominaban la llanura habitada. Las comunidades Dogon posteriores reutilizaron algunos espacios y edificios más antiguos, lo que hace difícil determinar dónde terminaba una fase cultural y comenzaba otra. La atención arqueológica sistemática se intensificó durante el siglo XX. El oficial y explorador francés Louis Desplagnes viajó por la región en 1904 y 1905, registrando edificios, objetos y prácticas locales. Aunque su trabajo pertenecía a un periodo colonial temprano, cuando los estándares de documentación y recolección diferían enormemente de los de la arqueología moderna, una expedición neerlandesa más enfocada llegó a las cuevas Tellem en 1964 bajo el arquitecto Herman Hahn, acompañado por investigadores que incluían a Rogier Bedeau. El viaje requirió equipo de escalada y demostró lo difícil que era entrar en cuevas que permanecían claramente visibles desde abajo. La investigación dirigida por la Universidad de Utrecht continuó durante la década siguiente y el importante estudio arquitectónico de Bedeau apareció en 1972. Entre 1964 y 1974, el trabajo neerlandés multidisciplinar recuperó aproximadamente 500 fragmentos textiles de las cuevas funerarias, junto con restos humanos y numerosos objetos que transformaron el conocimiento de la vida medieval en el interior de África Occidental. Los textiles eran especialmente importantes porque la tela rara vez sobrevive durante siglos en entornos tropicales y semiáridos. Protegidas dentro de secos refugios de roca, las fibras tejidas retuvieron información sobre el hilo, la vestimenta, el comercio y la habilidad técnica que la arquitectura de piedra por sí sola nunca podría proporcionar. Los materiales excavados de las cuevas se han datado generalmente entre los siglos XI y XVIII, lo que demuestra que algunas áreas funerarias permanecieron en uso a lo largo del periodo que tradicionalmente separa la ocupación Tellem y Dogon. Los huesos humanos también estaban excepcionalmente bien conservados, permitiendo a los investigadores posteriores aplicar la datación por radiocarbono, el análisis de isótopos y el examen biológico. Un estudio moderno reportó un rango calibrado del 1033 al 1391 después de Cristo para una muestra de enterramiento predogón, mientras que dos individuos de otra cueva produjeron rangos mucho más tardíos que se extendían desde el siglo XVII hasta el XX. Estos resultados muestran por qué una cueva no puede asignarse automáticamente a una población meramente por su apariencia arquitectónica. A partir de 1997, un renovado trabajo de campo en la meseta y en la llanura del Seno desafió la antigua secuencia Toloi-Tellem-Dogon. Los investigadores asociados con el proyecto internacional Onjougou investigaron yacimientos funerarios que incluían Pegué, Duruboro y Yawa. En lugar de datar solo carbón vegetal, que podría haber sido antiguo cuando se empleó, tomaron muestras de restos vegetales de vida corta deliberadamente mezclados en la arcilla de construcción como desgrasante. El análisis por radiocarbono mostró que los monumentos funerarios de arcilla enrollada en Durou-Boro se construyeron entre aproximadamente los siglos III y IV después de Cristo y continuaron empleándose hasta alrededor del siglo IX. Esta cronología ocupaba parte del supuesto vacío entre las fases Toloi anterior y Tellem posterior. La evidencia sugería cada vez más una larga historia de contacto, migración, reutilización e intercambio técnico, en lugar de un simple reemplazo de un pueblo aislado por otro. El castillo de Cerceban. El castillo de Cerceban se alza por encima de la llanura seca entre Diyarbakır y Mardin, en el sureste de Turquía, ocupando una cresta rocosa que controlaba uno de los caminos más importantes de la antigüedad entre Amida, Dara, Edesa y Nisibis. Los arqueólogos identifican el complejo que ha sobrevivido principalmente como una guarnición fronteriza romana y romana oriental, aunque la estratégica colina puede haber estado asociada con el bastión asirio llamado Kinabú, ya en los siglos IX al VII a.C.
La fortaleza visible tomó forma durante el periodo imperial romano, expandiéndose probablemente bajo la dinastía Severa a finales del siglo II y principios del III después de Cristo, cuando Roma y el imperio sasánida lucharon repetidamente por el control de la Alta Mesopotamia. Desde esta altura, los soldados podían observar el tráfico y los ejércitos que se aproximaban a través de un amplio paisaje, convirtiendo la cresta tanto en un punto de control militar como en una estación de alerta en la vulnerable frontera oriental de Roma. El desafío de ingeniería comenzaba con la propia ubicación. El asentamiento fortificado ocupaba aproximadamente 60 acres en una colina expuesta a unos 124 metros por encima de la llanura circundante, donde los constructores tenían que crear muros, torres, calles, cuarteles, almacenes, edificios religiosos e instalaciones de agua sobre un lecho de roca irregular. Secciones del circuito defensivo se extienden por aproximadamente 1.200 metros, mientras que los muros originalmente se alzaban hasta 12 o 15 metros en algunos sectores y estaban reforzados por torres posicionadas para dominar las laderas y el camino de abajo. Una torre de vigilancia principal alcanzaba casi 21 metros, dando a la guarnición una línea de visión mucho más allá de los accesos inmediatos. A diferencia de un campamento romano de tierra dispuesto en terreno llano, Cérceban tenía que seguir la forma irregular de la cresta. Así, sus planificadores dividieron el interior según la elevación, colocando los barrios residenciales y las calles en la zona norte inferior, mientras disponían los edificios administrativos, militares y sagrados en el terreno más elevado hacia el sur. El agua presentaba la amenaza más inmediata para esta comunidad de la cima. Cérceban no poseía ningún manantial fiable capaz de sostener a soldados, civiles, animales, talleres y edificios religiosos a lo largo de la estación seca o durante un asedio prolongado. Los constructores respondieron cortando depósitos directamente en la piedra caliza y creando canales que captaban la lluvia estacional antes de que escapara por las laderas. Los arqueólogos han documentado al menos 54 cisternas distribuidas por el asentamiento, lo que demuestra que el almacenamiento de agua formaba parte de un plan defensivo coordinado más que de una colección de instalaciones domésticas aisladas. Su capacidad total todavía no se ha reconstruido con certeza, pero su colocación cerca de edificios residenciales, militares y públicos revela cómo la seguridad del agua moldeó la fortaleza en su conjunto. Comparado con los monumentales acueductos que abastecían a ciudades como Roma o Constantinopla, el sistema de Cérceban era visualmente modesto, pero estratégicamente más importante, porque el fallo de incluso una parte de él podría haber obligado a la guarnición a rendirse sin que sus muros fueran nunca quebrantados. La fortaleza alcanzó su forma defensiva final a través de varias fases de construcción. La actividad constructora romana durante los siglos II y III fue seguida de reparaciones y expansión bajo los emperadores romanos orientales, Anastasio I, que gobernó del 491 al 518 después de Cristo, y Justiniano I, cuyo reinado se prolongó del 527 al 565 después de Cristo. Ambos periodos coincidieron con un importante conflicto contra los sasánidas, haciendo de la ruta entre Amida y Dara un corredor militar de excepcional importancia. Los muros de Cérceban no eran, por tanto, expresiones ceremoniales del poder imperial, sino defensas funcionales repetidamente modificadas en respuesta a la guerra cambiante. Las entradas estaban restringidas, los accesos estaban expuestos a la observación y las torres salientes permitían a los defensores atacar a los enemigos que avanzaban a lo largo de las caras de los muros. Durante la excavación del sector defensivo en 2020, los arqueólogos expusieron una entrada monumental que databa de la ocupación romana, revelando cuán profundamente la mampostería derrumbada y el suelo acumulado habían ocultado el sistema de circulación original de la fortaleza. La investigación arqueológica sistemática comenzó en 2014 con la autorización del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. El proyecto fue dirigido por el arqueólogo Aytaç Coşkun, de la Universidad de Dicle, en cooperación con el Museo de Diyarbakır. La primera campaña implicó a un equipo de aproximadamente 35 personas, y el número aumentó durante la temporada siguiente a medida que la escala y la complejidad del yacimiento se hacían evidentes. Los excavadores descubrieron gradualmente muros defensivos, calles, barrios domésticos, edificios administrativos, un arsenal, áreas de almacenamiento de grano, una iglesia, baños, tumbas talladas en la roca,
cisternas y habitaciones subterráneas. Monedas, armas, instrumentos médicos, joyas, lámparas, llaves, cerámica y posesiones personales transformaron Cérceban, pasando de ser un recinto en ruinas a un registro detallado de la vida fronteriza. Estos objetos indican que la fortaleza sostenía no solo a soldados, sino también a familias, artesanos, sirvientes, comerciantes y personal religioso, creando una comunidad fortificada permanente en lugar de un campamento militar temporal. El descubrimiento más notable yacía bajo el asentamiento, donde los excavadores identificaron un santuario dedicado a Mitra, la figura central de una religión mistérica seguida por grupos a lo largo del Imperio Romano y particularmente asociada con las comunidades militares. El mitreo de Cérceban data principalmente de los siglos II y III después de Cristo y fue tallado directamente en el lecho de roca en lugar de construido como un edificio exento. Mide aproximadamente 7 metros de largo, 5 metros de ancho y 2,5 metros de alto, cubriendo un área de unos 35 metros cuadrados. A lo largo del muro oriental, los constructores tallaron un gran nicho central flanqueado por 2 nichos más pequeños, junto con columnas, una pila ritual, canales y características simbólicas. Su interior reducido solo podía admitir a un número limitado de fieles, coincidiendo con un sistema religioso basado en la iniciación y la membresía restringida en lugar de en la ceremonia pública abierta. La ubicación del santuario le otorga una excepcional importancia arqueológica. Se han descubierto mitreos por todo el mundo romano, desde Britania hasta Siria, pero Cérceban contiene el único ejemplo identificado con seguridad que se conoce actualmente de la frontera oriental extrema de Roma. Su presencia dentro de una importante guarnición refuerza la conexión entre el mitraísmo y los soldados. Sin embargo, también plantea preguntas sobre quién entraba en la cámara, cómo se realizaban las iniciaciones y si los comandantes toleraban las ceremonias o participaban en ellas. Ninguna escritura mitraica que haya sobrevivido proporciona un relato completo de la religión, mientras que muchos santuarios fueron destruidos, alterados o deliberadamente clausurados a medida que el cristianismo ganaba el apoyo imperial durante el siglo IV. La evidencia sugiere que la cámara de Cérceban fue intencionadamente sellada, lo que ayudó a preservar su disposición arquitectónica después de que el culto desapareciera. Su supervivencia es especialmente inusual porque permaneció oculta bajo una fortaleza posteriormente ocupada por soldados y civiles cristianos. El mitreo no era la única estructura oculta de la fortaleza. Los arqueólogos también encontraron pasajes subterráneos, cámaras, espacios de almacenamiento, un santuario subterráneo y otras áreas talladas en la roca cuyos propósitos completos siguen siendo inciertos. Algunas pueden haber servido como refugios, rutas controladas, salas rituales o almacenes protegidos durante un ataque. Pero la excavación incompleta impide que toda la red sea interpretada como un único sistema. Aquí es donde la arquitectura de Cérceban se vuelve más difícil de reconstruir. Los constructores ya habían movido enormes cantidades de piedra para fortificar una cresta expuesta y sin agua. Sin embargo, también retiraron el lecho de roca bajo el asentamiento al tiempo que preservaban la estabilidad estructural, el drenaje, la ventilación y el acceso a los edificios de arriba. Ningún plano que haya sobrevivido explica cómo se coordinaban aquellos espacios subterráneos y solo se ha excavado parte de la colina. Cada cámara recién expuesta, por tanto, cambia el plano conocido en lugar de simplemente añadir otra habitación a una fortaleza ya comprendida. Cuando los estudiosos del siglo XIX comenzaron a registrar las bajas colinas rocosas cerca de Sitanabasal, no estaban examinando una cámara pintada aislada, sino los restos de un paisaje sagrado empleado durante más de 1000 años. El yacimiento se encuentra en el actual distrito de Pudukkottai, en Tamil Nadu, y preserva evidencia que va desde enterramientos megalíticos en la llanura circundante hasta inscripciones jainistas, lechos de ascetas, esculturas y un santuario tallado en la roca, conocido como Aribar Koil, el templo de los Arhats. Las inscripciones en tamil brahmi del cercano refugio de El Adipatam indican que los ascetas jainistas estaban activos aquí, ya aproximadamente en el siglo II a.C., mientras que inscripciones posteriores y añadidos artísticos muestran que la colina siguió siendo importante hasta el periodo medieval temprano. Sitanabasal
no es, por tanto, simplemente una cueva pintada, sino un registro arqueológico comprimido de patrocinio religioso, tradiciones de cantería y tecnología artística que se desarrollaron a lo largo de muchos siglos. El monumento más conocido es un pequeño templo excavado en la cara occidental de la colina. A diferencia de las inmensas salas de Ajanta o de la colosal excavación monolítica de Kailasa en Ellora, Sitanavasal es modesto en escala. Sin embargo, su construcción exigió una planificación precisa, porque sus constructores crearon arquitectura retirando piedra, en lugar de ensamblarla. Una cámara frontal rectangular conduce a un santuario casi cuadrado, mientras que 2 pilares y 2 pilastras definen la fachada. En el interior, 3 tirtánkaras sedentes fueron tallados directamente en la roca viva, y relieves adicionales representan a venerados figuras jainistas bajo parasoles esculpidos. Cada soporte, muro, plano del techo, umbral e imagen tenía que anticiparse antes de que se retirara la roca no deseada, porque un error grave no podía corregirse reemplazando un bloque dañado. La cámara, terminada, parece simple, pero su aparente simplicidad oculta una secuencia cuidadosamente ordenada de excavación, acabado de superficies, escultura, enlucido y pintura. La fecha del templo ha permanecido como objeto de debate académico. Las interpretaciones anteriores asociaban su construcción con Mahendravarman I, el gobernante Pallava que gobernó durante el siglo VII temprano y patrocinó varios monumentos rupestres en otros lugares del país tamil. Una inscripción posterior del reinado del rey Pandya Srimarasrivalabha, generalmente datada en el siglo IX, registra una renovación realizada por un maestro jainista llamado Ilan Gautaman, de Madurai. Los arqueólogos, en consecuencia, distinguen entre la excavación anterior del núcleo arquitectónico y las reparaciones o embellecimientos Pandya posteriores. Las pinturas que han sobrevivido también pueden pertenecer a más de una fase, lo que ayuda a explicar por qué sus detalles estilísticos y técnicos no encajan a la perfección en una única fecha. En lugar de representar un único momento de construcción, la cueva parece haber sido alterada, mantenida y reinterpretada por comunidades sucesivas. Su característica más notable se encuentra por encima del nivel de los ojos. Fragmentos de pintura sobreviven en los techos, los pilares y los muros superiores, aunque la decoración probablemente cubrió en su día un área mucho más grande. La composición más conocida representa un estanque de lotos abarrotado de flores, peces, aves, búfalos, elefantes y figuras humanas que recogen flores. La escena a menudo se ha interpretado como una representación del Samavasarana jainista, la asamblea divina de predicación asociada con un tirtánkara, aunque algunos estudiosos la entienden más ampliamente como una imagen de la liberación espiritual y el mundo perfeccionado. Otros fragmentos que han sobrevivido muestran danzantes, bandas ornamentales, patrones florales y una pareja real o aristocrática. La cámara no estaba, por tanto, destinada a ser un desnudo refugio de piedra. La escultura, la arquitectura, el color, el movimiento y el simbolismo religioso se combinaron para crear un entorno sagrado cerrado. Producir semejante interior requería mucho más que aplicar pintura directamente a la roca. La piedra irregular primero tenía que labrarse y limpiarse antes de que los artesanos añadieran un fino enlucido a base de cal, capaz de producir una superficie de pintura lisa. Luego se aplicaban pigmentos minerales y de tierra en rojo, amarillo, verde, negro, blanco, naranja y otros tonos. Los estudiosos discrepan sobre si los murales deberían clasificarse como verdadero fresco, fresco seco o un método mixto de enlucido de cal, ya que algunos colores pueden haberse aplicado mientras el enlucido permanecía húmedo y otros después de que se hubiera secado parcialmente. Esta incertidumbre es importante porque el momento de la aplicación del pigmento afecta a la profundidad con la que el color queda ligado a la superficie. Lo que sigue estando claro es que los pintores comprendían cómo la cal, la humedad, los pigmentos y la piedra porosa se comportarían juntos. Aunque ningún manual técnico de su taller ha sobrevivido, la resistencia de los colores es particularmente llamativa, porque Sitanavasal nunca poseyó la temperatura y la humedad estables de un museo moderno.
A medida que el enlucido de cal se cura, el hidróxido de calcio absorbe dióxido de carbono y se convierte en carbonato de calcio, creando una superficie más dura que puede retener las partículas de pigmento. Este proceso químico proporciona una explicación creíble de parte de la supervivencia del mural, pero no revela la receta exacta del enlucido, el grosor, el tiempo de secado ni los posibles aglutinantes orgánicos empleados por los pintores. El enlucido no tenía que estar ni excesivamente húmedo ni completamente seco, mientras que cada pigmento necesitaba permanecer estable en un entorno alcalino. Un momento incorrecto podía producir un color débil, agrietamiento o separación de la roca. El artesano, por tanto, poseía un conocimiento práctico desarrollado a través de la experiencia repetida. Aunque el registro arqueológico preserva el resultado terminado más que el método empleado para lograrlo, estas pinturas sobrevivieron durante aproximadamente 13 siglos a pesar de la exposición a la humedad tropical, la filtración de agua, la migración de sales, el humo, el polvo, el contacto físico, el vandalismo y anteriores intentos de limpieza. Su condición actual no debería confundirse con su apariencia original. Grandes áreas se han desvanecido, mientras que los pasajes restantes están oscurecidos, incompletos o desprendidos de la roca subyacente. El hecho de que permanezca alguna figura reconocible es significativo. Sin embargo, no debería describirse como evidencia de una tecnología química inexplicable. El enlucido de cal y los pigmentos minerales eran conocidos en otros lugares del mundo antiguo. El verdadero problema arqueológico es reconstruir el proceso local exacto que permitió que esta particular combinación de piedra, enlucido y color sobreviviera bajo condiciones ambientales difíciles. Sitanavasal se compara con frecuencia con Ajanta, cuyos célebres murales budistas en Maharashtra datan en gran medida de los siglos V y VI. Ambos yacimientos combinan arquitectura rupestre excavada con interiores religiosos pintados, pero su escala y propósito difieren considerablemente. Ajanta contiene monasterios monumentales, salas de oración y extensos ciclos narrativos, mientras que Haribar Coil es íntimo, comprimido y preservado solo en fragmentos. Sitanavasal también pertenece a la rara tradición temprana de la gran pintura mural del sur de la India, lo que le otorga una importancia artística mucho mayor que sus dimensiones físicas. Su estanque de lotos no debería tratarse meramente como una copia provincial de Ajanta, sino como parte de un lenguaje visual meridional adaptado a la creencia jainista, los materiales locales y el patrocinio regional. La colina circundante extiende la historia arqueológica mucho más atrás en el pasado. En el Adipatam, un refugio de roca natural, contiene hileras de lechos de piedra preparados para los ascetas, varios con reposacabezas elevados cortados de la propia roca. Las inscripciones donativas en Tamil Brahmi conectan el refugio con la ocupación jainista siglos antes de que el templo pintado alcanzara su forma final. Alrededor de la aldea, los arqueólogos también han registrado círculos de piedra, cistas y enterramientos en urna asociados con comunidades megalíticas anteriores. Estos restos no demuestran una conexión cultural ininterrumpida entre los enterramientos prehistóricos y los posteriores monjes jainistas, pero demuestran que el paisaje fue repetidamente seleccionado para el enterramiento, el aislamiento, la meditación y la actividad sagrada. Sitanavasal acumuló significado gradualmente en lugar de ser creado como un único complejo planificado. La investigación arqueológica moderna también se desarrolló por etapas. Los anticuarios de la época colonial copiaron inscripciones, describieron las superficies pintadas y atrajeron una atención más amplia hacia la cueva. Durante el siglo XX, los estudiosos produjeron fotografías más sistemáticas, dibujos, lecturas epigráficas, comparaciones estilísticas y evaluaciones de conservación. A medida que secciones del enlucido se debilitaban o se desprendían, se hicieron esfuerzos por estabilizar las superficies, restringir el acceso de los visitantes y evitar que se tocaran. El Servicio Arqueológico de la India protege ahora el templo rupestre y los restos jainistas asociados como monumentos de importancia nacional. La conservación sigue siendo difícil, porque la limpieza excesiva puede retirar el pigmento original. Los recubrimientos impermeables pueden atrapar la humedad,
Y las reparaciones que emplean materiales incompatibles pueden imponer una nueva tensión sobre el antiguo enlucido. Preservar el monumento, por tanto, requiere moderación más que una restauración agresiva. Los informes de ecos inusuales dentro del santuario han fomentado afirmaciones de que la cámara fue deliberadamente diseñada por ingeniería para amplificar el canto sagrado. Sus proporciones compactas y sus duras superficies de piedra ciertamente pueden reforzar ciertos sonidos, pero ninguna inscripción, experimento o descubrimiento arqueológico demuestra que un sistema acústico calculado fuera parte del diseño original. El efecto puede ser una consecuencia natural de la forma de la cámara y su entrada limitada. Una pregunta más responsable es si los constructores notaron la resonancia mientras excavaban la sala y luego ajustaron el interior para preservarla. Tales decisiones prácticas rara vez dejan evidencia visible. Así, la planificación acústica deliberada sigue siendo posible, pero no confirmada. El problema sin resolver más profundo es el taller ausente detrás del monumento. Ningún plano que haya sobrevivido explica cómo se trazó la cámara. Ningún manual de pintores registra la fórmula del enlucido. Y ninguna inscripción completa identifica a cada artesano implicado. Las marcas de herramientas respaldan una excavación de roca ordinaria más que una maquinaria desconocida, mientras que la química de la cal y los pigmentos minerales proporciona una explicación creíble del color restante. Sin embargo, explicar cada proceso individualmente no es lo mismo que reconstruir la secuencia de trabajo precisa. Talladores, enlucidores, pintores y patrocinadores religiosos tenían que coordinar sus actividades dentro de una cámara reducida iluminada principalmente a través de una entrada, y quizá por lámparas de aceite que también producían humo. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los lugares más imposibles en los que la humanidad antigua se atrevió a construir. Desde las ciudades verticales para los muertos talladas en los acantilados de Perú hasta los monasterios excavados como espacio negativo en la roca de la India, cada uno de estos sitios nos deja la misma inquietante lección. Los constructores antiguos no necesitaban una tecnología imposible para lograr lo extraordinario, pero el conocimiento práctico que conectaba todos sus sistemas rara vez se puso por escrito y por eso se ha perdido para siempre. La arquitectura sobrevive, pero las instrucciones que la crearon se han desvanecido. Ahora dinos, ¿cuál de estos lugares imposibles te ha dejado más asombrado? Déjanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje al mundo antiguo.